¿Quiénes forman el Israel espiritual? ¿Acaso estuvieron ellos limpios y sin pecado durante la inspección realizada por Jesús durante los años 1914 hasta 1919? Ante todo, veamos quiénes conforman el Israel espiritual según enseña la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. La respuesta la podemos hallar en el libro Perspicacia, volumen 1, bajo el título del Israel de Dios. En la página 1270 la Sociedad aclara este punto. Veamos pues quiénes conforman este Israel espiritual de Dios. Y se lee como sigue. Juan tuvo la visión de los que estaban de pie en el monte Sión celestial con el Cordero, al que el Israel natural había rechazado, y en ella se le revela el número de integrantes de este Israel espiritual de Dios, 144,000 comprados de entre la humanidad. Revelación capítulo 7, versículo 4, 14 versículo 1 y 4. Entonces, está bien claro que el Israel espiritual lo forman todos los ungidos de la clase de los 144,000, y que aún queda hoy solamente un resto de ellos aún vivos en la tierra. En la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, la madre organización de la Watchtower publicó los nuevos alimentos espirituales supernutritivos para que sean tragados por sus miembros respecto a la nueva comprensión de quién es ahora el nuevo esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. En la página 11, párrafos 6 y 7 nos dijo que Jesús vino a su templo espiritual para realizar una inspección. Y dice así. Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo, desde 1914 hasta principios de 1919. Los años de inspección y limpieza. ¿Con qué se encontró Jesús cuando comenzó su inspección? Con un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. Qué alegría debieron sentir Jesús y los ángeles al ver que aquellos pocos pero resistentes tallos de trigo no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás. Con todo, fue necesario limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los ungidos. Malaquías capítulo 3 versículo 2 y 3. Primera de Pedro 4 versículo 17. Tal como hemos leído, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, la Sociedad Watchtower nos ha cambiado la fecha del arribo de Jesús para realizar su inspección. Ya no fue en el año de 1918 cuando Jesús arribó para inspeccionar a su esclavo, tal como se nos había enseñado por más de 8 décadas, sino que más bien fue en el año de 1914 la fecha correcta del arribo de Jesús para inspeccionar a su esclavo, y esta inspección duró hasta principios de 1919. Pero la Sociedad Watchtower se había olvidado que en años anteriores nos había dicho algo interesante en la atalaya que vemos en pantalla de fecha 1 de mayo de 1981, página 26, párrafo 17 como sigue. Tal como sucedió con los israelitas del día de Isaías, las malas prácticas de los israelitas espirituales resultaron en que ellos se vendieran y entraran en cautiverio al imperio mundial de la religión falsa, es decir, Babilonia la Grande, y a los amantes mundanos de esta. 2 Reyes 17:17, 1 Reyes 21:20, 25. Un ejemplo sobresaliente de esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Lo que nos está diciendo aquí la sociedad es que entre los años de 1914 hasta 1918, los israelitas espirituales, es decir, los ungidos que vivían durante 1914 hasta 1918 sucumbieron en prácticas incorrectas que ofendieron a Jehová y entraron en el cautiverio de Babilonia la Grande, la organización de Satanás y a los amantes mundanos de esta. Nótese que la sociedad bien claramente nos pone los años de transgresión o malas prácticas que comprendieron desde 1914 hasta 1918. Justamente los mismos años que comprendieran la inspección que supuestamente iniciara Jesús, tal como ya hemos visto en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, página 11, párrafos 6 y 7. En el libro de la Sociedad Watchtower titulado, Las profecías de Isaías, tomo 2,
En la página 181, párrafo 4 publicado en el año 2001, la sociedad nos dijo en qué consistían esas malas prácticas o transgresiones que habían cometido el resto ungido o el Israel espiritual, que es lo mismo, durante esos años de la Primera Guerra Mundial que comprendieron los años de 1914 a 1918 y que los llevaron a formar parte de la organización de Satanás. Y se lee así: queridos amigos testigos de Jehová. Si bien la Jerusalén de arriba nunca ha desobedecido a Jehová, sus representantes en la tierra, los cristianos ungidos, quebrantaron de manera involuntaria la ley de Dios durante la Primera Guerra Mundial por no entender debidamente en qué consiste la auténtica neutralidad cristiana. Al perder el favor divino, cayeron cautivos de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Revelación 17 versículo 5. Tal esclavitud alcanzó su punto culminante en junio de 1918, con el encarcelamiento de 8 miembros de la sociedad Watchtower por conspiración y otras acusaciones falsas. Es claro entonces, que el resto del Israel espiritual, o el esclavo de la Watchtower, durante la Primera Guerra Mundial que comprendió los años de 1914 hasta 1918, habían quebrantado su neutralidad cristiana al involucrarse en la guerra y plegarse a favor de los Estados Unidos para que éste venciera la guerra sobre sus enemigos, y dejó a criterio de sus miembros estudiantes de la Biblia que adquirieran los bonos de guerra, o bonos de libertad del gobierno americano para ayudar a Babilonia la Grande a financiar la guerra. Recordemos que Babilonia la Grande es la organización de Satanás. Ese acto de ponerse al lado de Babilonia la Grande hizo que el resto ungido se mezclara y se hiciera parte de ella, es decir, de la organización de Satanás, y perdiera el favor de Dios, tal como lo dice claramente esta atalaya que están ustedes viendo en sus pantallas. Otro pecado gravísimo cometido por el resto ungido, o el esclavo, fue aquel que ocurrió a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918, durante la inspección que estaba realizando Jesús a su esclavo, y este pecado gravísimo consistió en que el resto ungido instó a los estudiantes de la Biblia de entonces, en 1918, a orar a Dios para que Estados Unidos ganara la guerra sobre Alemania, ya sea que murieran más de ellos en los campos de guerra sangrientos y dejaran dar paso a los americanos a la victoria militar, mostrando así, el resto ungido, su gran patriotismo a favor de su país, Estados Unidos. Veamos pues las pruebas en el libro Proclamadores, página 191, que explica cómo sigue. Así, en conformidad con una proclama del presidente de Estados Unidos, de Watchtower instó a los estudiantes de la Biblia a observar el 30 de mayo de 1918 como un día de oración y súplica por el desenlace de la Guerra Mundial. En el libro titulado, El hombre en el umbral, publicado por la Sociedad Watchtower en el año de 1975, página 187, párrafo 13, la sociedad afirmó además lo siguiente: durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 de la era cristiana, miembros del resto del Israel espiritual aceptaron servicio de no combatiente en los ejércitos en guerra, y así llegaron a estar bajo culpa de derramamiento de sangre por participar en responsabilidad de comunidad por la sangre derramada en la guerra. Sin embargo, en 1939, el año en el cual estalló la Segunda Guerra Mundial, todo el resto del Israel espiritual y también los que se contaban entre la grande muchedumbre de compañeros semejantes a ovejas se declararon a favor de neutralidad absoluta en cuanto a todo conflicto mundano, prescindiendo de su nacionalidad. Como hemos apreciado en este otro libro de la Sociedad Watchtower, la sociedad reconoce que el resto ungido del Israel espiritual, o sea el esclavo, estaba bajo culpa de derramamiento de sangre por haber participado en la responsabilidad, junto con la organización de Satanás de la Babilonia la Grande en el derramamiento de sangre durante la Primera Guerra Mundial junto con todos los estudiantes de la Biblia de la grande muchedumbre, justamente en los mismos años en que Jesús estaba en ese proceso de inspección de su esclavo, para saber quiénes eran los cristianos fieles que podrían ser su esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. Otra transgresión cometida por el esclavo o resto ungido durante la inspección de Jesús,
Entre 1914 a 1919 fue la que el anuario de 1975 nos reveló en la página 119 y que se lee como sigue. Una transigencia había sido el cortar páginas de Definicet Mysteri, el misterio terminado en español, hecho para complacer a los que se habían erigido en censores. ¿En qué consistió esta transgresión en el libro Misterio Terminado? La historia es como sigue. Cuando Rutherford publica este libro en 1917 en plena Primera Guerra Mundial, él y algunos de sus directores publicaron en este libro su posición en contra de la guerra que se estaba desarrollando y se opuso firmemente a que Estados Unidos participara en ella, una guerra que se estaba realizando en Europa. En este libro la Sociedad dedicó 7 páginas, desde la 247 a la 253 afirmando que el patriotismo exigido a los soldados americanos era una palabra que no estaba en la Biblia sino que más bien era sinónimo de asesinato, que el patriotismo que reclamaban los militares americanos era el espíritu de Satanás el diablo, que la palabra patriotismo no se halla en las batallas bíblicas. Se decían además en estas páginas que el asesinato estaba terminantemente prohibido y era penado duramente por la ley del hombre. Sin embargo, con la excusa de un falso patriotismo se daba luz verde para asesinar. Se decía además que los gobiernos civiles de la tierra demandan que gente pacífica, buena y amorosa se sacrifiquen ellas y sus seres queridos en una carnicería humana sangrienta como si fuera un deber celestial. Se decía además en estas páginas del libro Misterio Terminado que la enfermedad más virulenta y devastadora en la tierra son los militares y que estos generan grandes gastos a la nación que empobrecen al país y crea la miseria, el hambre, la mendicidad, y la enfermedad. Adicionalmente en estas páginas la sociedad publicó más cosas duras contra sus gobernantes y los militares americanos diciendo que ellos crecían de lo que se alimentaban, y que eran unos cómicos en su supuesta seriedad, ya que ellos afirman que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra y saber matar. Y como cualquier enfermedad el militarismo es contagioso. Una nación infecta a otra hasta que se convierte en una epidemia alrededor del mundo. Muchas naciones enfrentan un gran déficit fiscal por causa de los militares. En este libro la sociedad mostró su oposición a la guerra diciendo también que la guerra es abiertamente una total violación del cristianismo. Si la guerra es correcta, entonces el cristianismo está errado, es falso y una mentira. Dios no pide sacrificios de vidas humanas, Dios es amor, su reino es de paz y no de guerra. Dios dijo, ama a tus enemigos, no dijo que los matara. Resiste el mal con el bien, perdona a tus enemigos. Perdónalos 70 veces 7. Haz el bien a quien te odia y maldice, ora a quien te persigue. En estas páginas del libro El Misterio Terminado la sociedad decía que debía hablar de esta guerra en particular, la de la Primera Guerra Mundial que se estaba desarrollando y en la que los Estados Unidos se había involucrado. El libro decía a sus lectores que esta guerra estaba equivocada, a pesar que siempre se nos había dicho que todas las guerras son erradas y malas. Ahora el gobierno americano nos decía en cambio, que esta guerra en particular, la de la Primera Guerra Mundial estaba bien. Algo ridículo e inaceptable. Que además era algo patético que ambos bandos enemigos en guerra llevaran una cruz de Cristo como estandarte de protección y cada bando contara con su capellán para que ore por sus muertos y citen hasta la Biblia para que Dios los ayude a ganar la guerra y Cristo se lleve al cielo a sus muertos por haber sido buenos patriotas. Y así en ambos bandos enemigos. Muchas cosas más se publicaron en estas páginas del libro El Misterio Terminado de 1917. Dentro de estas 7 páginas el resto ungido se opuso tenazmente a la guerra diciendo que estaba hecha por los viejos para que mueran los jóvenes. En 1918 la sociedad claudicó de estas palabras puestas en las páginas 247 a la 253 y en las ediciones posteriores del Misterio Terminado a partir de 1918, arrancando estas páginas muy duras de su posición cristiana en contra del gobierno americano, sus militares y la guerra, con el único fin de transigir para complacer a sus censores. Es decir, complacer y ponerse de rodillas al gobierno que los acusaba de sedición y traición. En vez de mantenerse el resto ungido firmes en su posición inicial y mantener dichas páginas intactas como estaban en el libro El Misterio Terminado, el resto ungido se plegó a los deseos de la organización de Satanás,
se mezcló con ella, pecaron contra Jehová pidiendo a los estudiantes de la Biblia que dedicaran un día, el 30 de mayo de 1918 para orar para que Estados Unidos ganara la guerra por medio de más derramamiento de sangre hasta que el enemigo se rindiera. A esto se refiere el anuario de 1975, página 119 que acabamos de leer, cuando dice que la sociedad arrancó esas páginas para agradar a la organización de Satanás que censuraba al resto ungido por los delitos graves de sedición y traición en plena Primera Guerra Mundial, tildándolos como unos espías enemigos declarados de la nación americana. No hay duda pues, queridos amigos testigos de Jehová, que cuando Jesús vino a inspeccionar a su esclavo en 1914, también comenzaba la Primera Guerra Mundial y el resto ungido inspeccionado no estaba nada fiel que digamos en ese año de 1914, y no creo que Jesús y los ángeles se hayan sentido nada contentos y felices al hallar que esos pocos y nada resistentes tallos de trigo hayan sucumbido con Babilonia la Grande, contaminándose con la organización de Satanás cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918 apoyándole esta guerra, haciéndose corresponsables del derramamiento de sangre, comprando bonos de guerra para financiarla, y orando para que Estados Unidos ganara la guerra sobre Alemania, justamente en los años que comprendieron la inspección que hiciera Jesús de su siervo. Sin embargo, tal como vimos al comienzo de este video, la Sociedad Watchtower publicó en su revista de la Atalaya del 15 de julio de 2013 página 11 un cuentazo, una historia mentirosa diciendo que Jesús y los ángeles se complacieron mucho al hallar un resto de cristianos fieles, cuando en realidad, tal como he probado fehacientemente aquí, en este video, este grupo pequeño de cristianos no se hallaban absolutamente fieles y caminando en santidad delante de Jehová a Dios, sino que por el contrario, andaban en pecado y en transgresión a la vista de Dios al no mantenerse neutrales en la guerra, apoyándola a través de servir en el ejército norteamericano durante esos años sangrientos de la Primera Guerra Mundial. Pero la Sociedad Watchtower nos dice que en 1919 este resto ungido salió de la organización de Satanás para pedir perdón a Jehová en oración por sus transgresiones. De allí en adelante, después de haber sido perdonados por Jehová, caminaron en santidad delante de él, fuera de la organización de Satanás en la cual habían estado contaminados durante los años de inspección desde 1914 hasta 1918. Esta explicación la podemos ver en el anuario de 1975 página 119 que dice como sigue. Después de su período de prueba de 1917-1919, el pueblo de Jehová se sometió a sí mismo a escrutinio. Dándose cuenta de que habían obrado de maneras que no tenían la aprobación de Dios, buscaron perdón por medio de la oración, y se arrepintieron de su proceder anterior. Esto hizo que recibieran el perdón y la bendición de Jehová. Proverbios 28 versículo 13. Entonces, estos ungidos nada santos tuvieron que orar a Dios para implorar su perdón en 1919. No hay ninguna duda que cuando Jesús llegó a inspeccionarlos en 1914 hasta 1919 este resto ungido del Israel espiritual no estaba nada fiel ni nada discreto en esos años, por lo que se hace imposible que Jesús se haya sentido complacido con este resto ungido pecador y transgresor, ni menos aún, que los haya elegido o nominado como su esclavo fiel y discreto en 1919. En esta otra revista de la Atalaya de fecha 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17 la sociedad trató la profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5 que dice que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Según se explica en esta Atalaya que pueden apreciar ustedes en sus monitores, la sociedad nos dijo que esta profecía de Oseas 3 versículo 5 tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la era cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. Y tal como se explicó aquí, en tiempos modernos esta profecía empezó a cumplirse en el año 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad.
Como hemos comprendido muy bien en la lectura de este artículo de la Atalaya del 15 de agosto de 1991, la Sociedad Watchtower nos dijo en esta revista que el resto ungido del Israel espiritual estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta que en 1919 en que finalmente decidió arrepentirse de sus pecados y transgresiones, al haber estado inmiscuidos con el gobierno y con la religión falsa apoyando el derramamiento de sangre durante la Primera Guerra Mundial iniciada en 1914 y terminada en 1918, tal como hemos probado con las revistas mostradas previamente. Esto hace imposible que Jesús, de alguna manera, se hubiera animado a escogerlos y nominarlos en 1919 como su esclavo fiel y discreto, puesto que habían demostrado durante los años de la inspección que estaban en pecado flagrante. Esta misma aseveración se halla en esta atalaya de fecha del 15 de mayo de 1981, página 24, párrafo 13, que dice como sigue. Sin embargo, especialmente desde 1919 de la era cristiana, este resto fiel y purificado ha obedecido la llamada, huyan, entonces, de la tierra del norte. Oye, Sión. Escápate, tú que moras con la hija de Babilonia. Zacarías capítulo 2 versículos 6, 7, Jeremías capítulo 51 versículo 45. Antes de esa fecha y durante la Primera Guerra Mundial, este resto había estado en servidumbre a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Entonces, nuevamente la Watchtower nos explica que el resto ungido esclavo en 1919 obedeció la llamada de Dios y salieron de la servidumbre dentro de la organización de Satanás. Finalmente, en la atalaya de fecha 15 de junio de 1987, página 16, párrafo 7, la sociedad nos dijo lo siguiente. ¿Qué harían ahora? Aquí se refiere al resto ungido que había salido supuestamente de la organización de Satanás en 1919. Como comunidad cristiana rehabilitada, el resto se escudriñó a sí mismo. Oraron a Jehová y le pidieron perdón por cualesquiera pecados de transigencia. Compárese con Salmo 106 versículo 6, Isaías 42 versículo 24. Marcharon adelante como pueblo que había sido limpiado. Como resultado de la refinación, el resto de corazón leal llegó a ser para Jehová un pueblo que le presentaba una ofrenda de dádiva en justicia. Malaquías 3 versículo 3. Los sacrificios de alabanza espirituales que ofrecían se le hicieron agradables a Dios. Hebreos 13 versículo 15. Ellos se regocijaron de que hubiera terminado el breve intervalo del desagrado de Jehová. Confiaban en que su servicio futuro le sería aceptable. Isaías 12 versículo 1. Lo que la Watchtower nos dice aquí es el hecho que este resto ungido, como resultado de refinación y limpieza, se presentaron aceptables a Jehová como una ofrenda de justicia. Sus supuestos sacrificios de alabanza que este resto ungido realizó agradaron a Dios. Pero será cierto que el resto ungido caminó en un sendero angosto de santidad y justicia después de 1919 como un pueblo nominado como su esclavo fiel y discreto en ese año. Pero curiosamente este esclavo nominado por Jesús en 1919, que supuestamente había salido de la organización de Satanás en ese año, para recibir el perdón de Dios de sus pecados por apoyar la guerra, y que cuando fueron limpiados por Dios comenzaron a andar por un camino muy accidentado a partir de 1918 hasta 1925 con una campaña de discursos por todo Estados Unidos y el Canadá que se llamó la campaña de los millones, publicitando al rey y su reino que sería firmemente establecido a partir del otoño de 1925 con la resurrección de los antiguos príncipes de la antigüedad como Abraham, Isaac, David, Josué, Moisés, José, etc. para habitar la tierra en un paraíso restaurado. Y se lee como sigue. De 1918 a 1925, los siervos de Jehová de todo el mundo presentaron en más de 30 idiomas el discurso Millones que ahora viven no morirán jamás, el cual explicaba en qué consiste la esperanza de la vida eterna en la tierra. Y no solo se explicaba la esperanza de la vida en la tierra, sino que se aseguraba que el Armagedón vendría en el otoño de 1925 y los patriarcas de la precristiandad resucitarían en cualquier momento. Nos preguntamos,
¿Cómo es posible que Jesús estuviera detrás de un flamante esclavo fiel y discreto recién nominado en 1919 que comenzaba con el pie izquierdo profetizando falsamente el fin del mundo para 1925 dirigidos por su amo Jesucristo para engañar al mundo? ¿Acaso podría estar Jesús detrás de un esclavo fiel y discreto engañador y mentiroso? ¿Verdad que no? En este reporte de la Convención de los Estudiantes de la Biblia realizado entre los del 2 al 5 de enero de 1919 que pueden ver ustedes en pantalla, el resto ungido acordó en esta convención construir una pirámide egipcia de granito de color rosado importando de las canteras de Texas para así cumplir con la última voluntad del pastor Russell quien deseaba contar con una pirámide egipcia masónica de la adoración falsa al lado de su tumba como recordatorio de la vinculación de la sociedad Watchtower a la piramidología. A mediados de 1919 se culminó con la construcción y la colocación de dicha pirámide de granito al lado de la tumba del pastor Charles Russell en el cementerio masónico en Pittsburgh, Pensilvania, de acuerdo a su testamento. ¿Realmente alguien podría creer que el resto ungido abandonó la organización de Satanás en 1919 cuando lo primero que hizo el resto ungido en 1919 fue construir una pirámide egipcia que años después, en 1928, la sociedad Watchtower la descartó porque comprendió que era de Satanás el diablo y que toda vinculación con la piramidología no tenía nada que ver en absoluto con la adoración verdadera, según se lee en el libro Proclamadores página 200. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿realmente salieron el resto ungido de la organización de Satanás en 1919? Esta afirmación que la piramidología pertenece a la adoración falsa de Satanás el diablo fue afirmada por el juez Rutherford en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344, y luego reafirmada por la sociedad Watchtower en el libro Proclamadores página 200 que vemos en pantalla y que se lee como sigue. Por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba períodos bíblicos. Isaías capítulo 19 versículo 19. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera, es decir, que pertenece a la adoración falsa, y toda adoración falsa es parte de Babilonia la Grande de Satanás el diablo. Pero fue justamente esto que el pastor Russell estuvo enseñando como la verdad para sacar a los estudiantes de la Biblia y a las personas de la oscuridad a la luz maravillosa desde 1879 hasta 1928. Muchos testigos de Jehová de hoy en día no se ponen a reflexionar que el esclavo fiel y discreto nominado en 1919 estuvo enseñando como la verdad, la piramidología ocultista, numerológica masónica de Satanás hasta 1928, es decir, 9 años más después de haber sido el esclavo fiel y discreto nominado en 1919 y Jesús, muy bien gracias, se hizo de la vista gorda. Si Jesús era el amo de este esclavo, ¿por qué no los descalificó inmediatamente? O dicho de otro modo, ¿por qué los escogió en 1919 si este esclavo estaba dando como alimento espiritual a los domésticos puro alimento de la adoración falsa de Satanás el diablo durante el periodo de inspección? Esta es la revista de la Atalaya de fecha 1 de octubre de 1931. El esclavo fiel y discreto supuestamente arrepentido en 1919 y fuera de la organización de Satanás siguieron colocando en la portada de su principal revista de la Atalaya dos emblemas de la adoración falsa, una en la parte superior izquierda con una cruz dentro de una corona rodeada con un laurel, y otro símbolo en la parte superior derecha que pertenece a la Orden de los Caballeros Templarios, una de las famosas órdenes ocultistas de la Edad Media. ¿Qué hacen estos dos símbolos ocultistas de la adoración falsa de Satanás el diablo en la portada de la principal revista de la Atalaya mostradas alegremente durante 12 años consecutivos después de la nominación del esclavo fiel y discreto en 1919? Entonces cabe preguntarnos, ¿realmente salieron el resto ungido de la organización de Satanás en 1919 cuando seguían colocando en la portada de su revista de la Atalaya símbolos de la adoración falsa de Satanás el diablo? En el libro Proclamadores páginas 200-201,
La sociedad Watchtower nos dijo que los estudiantes de la Biblia celebraron en Betel las Navidades hasta 1926, como se le puede ver a ellos en esta foto de 1926 en plena celebración navideña. De acuerdo a la Watchtower, las Navidades son fiestas paganas saturadas de demonismo. Si esto es así, eso significa que el esclavo fiel y discreto continuaba dentro de la organización de Satanás después de su nominación en 1919, conmemorando las Navidades paganas saturninas saturadas de demonismo. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo pudo Jesús escoger a un esclavo fiel y discreto en 1919, si hasta 1926 seguían celebrando el nacimiento de Jesús en Betel? Es posible que Jesús estuviera de cómplice con su esclavo celebrando su propio cumpleaños en Betel, inclusive 7 años consecutivos después de 1919, a escondidas quizás. La sociedad Watchtower nos explicó además, en el libro Proclamadores del Reino de Dios, en la página 200, que el esclavo fiel y discreto nominado en 1919 creía y enseñaba que Jesús había muerto en una cruz y se siguió mostrando en sus libros para representar el martirio de Jesús crucificado hasta 1936, y no como empalado en un madero de tormento vertical. Veamos pues qué nos dice la Watchtower al respecto. Y dice así. En 1936 se mostró que había razón para pensar que Cristo había muerto en un poste, no en una cruz de 2 maderos cruzados. Nuestra reflexión es esta: si Jesús escogió a su esclavo en 1919 porque era del único de entre las naciones estaba dando el alimento correcto a su debido tiempo a la casa de la fe o los domésticos desde 1879, según se lee en el libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, capítulo 17, página 250, párrafo 40. ¿Por qué entonces Jesús los escogió como su esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, si estaban enseñando una falsedad? Segundo, si Jesús se comunica con su esclavo, ¿por qué no los corrigió inmediatamente para que no siguieran enseñando falsedades y les aclarara que él había muerto en cambio en un madero de tormento? Sin embargo, vemos atónitos como este esclavo recién nominado en 1919 continuó enseñando que Jesús había muerto en una cruz por 17 largos años más después de haber sido el esclavo nominado en 1919 y Jesús, bien gracias, no les llamó la atención. ¿Cómo? ¿No era acaso que Jesús se comunica con su siervo fiel y discreto para darle el alimento correcto? ¿Por qué entonces Jesús estuvo cómplice de una enseñanza falsa por 57 largos años, desde 1879 hasta 1936, inclusive 17 años después de su nominación en 1919? No hay duda alguna que Jesús haya tenido alguna relación con estas personas que se hacen llamar como el esclavo escogido por Jesús en 1919. Con todas estas evidencias mostradas, ¿habría alguno de entre ustedes que podría afirmar con certeza que el resto ungido del Israel espiritual realmente salió de la organización de Satanás en 1919 para seguir los pasos de la santidad, cuando vemos que ellos continuaron enseñando después de 1919 la piramidología de la adoración falsa de Satanás el diablo hasta 1928 y muchas otras doctrinas que después resultaron ser falsas y que tuvieron que ser descartadas años después por las siguientes generaciones del esclavo fiel y discreto?